Muy buenas noches, queridos y estimados hermanos y hermanas. Siempre es una enorme bendición para los hijos de Dios estar al son de su palabra. Y este es el momento de escuchar su voz, ya que en la primera parte estuvimos ocupados en hacerle escuchar nuestras voces. Confiamos y creemos que nuestros clamores hayan llegado hasta su misma presencia. Hoy continuamos con la serie de los milagros de Jesús, parte 2, y pensamos que hay una tercera parte. Y en esta ocasión nos toca ver el subtema Jesús cura a muchas mujeres. El Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio terrenal, se valió de dos grandes medios para realizar su obra: la predicación y los milagros. Dice el autor bíblico Campbell Morgan que cada parábola que Jesús enseñó constituía un milagro de instrucción y que cada milagro que Jesús llevó a cabo era una parábola instructiva. Es así como vemos, por ejemplo, cuando Él cura la ceguera física, es figura de la curación del ojo interior y espiritual del hombre. Cuando levanta a los muertos, nos habla de que Él es la vida y la resurrección. En la curación del leproso podemos ver el triunfo sobre el pecado. Cuando multiplica los panes, Jesús inmediatamente nos habla sobre el pan de vida, y después de haber calmado la tempestad, Él podía hablar de paz. El evangelista Juan, allí en su libro, el capítulo 20, el verso 30-31, nos dice algo sobre lo que Jesús hizo. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el verdadero propósito de los milagros de Jesús. Es mostrar de que Él es Dios y que Él es la respuesta de Dios para nuestras necesidades más profundas. Así como necesitamos la salud física para la vida terrenal, pues necesitamos la salud espiritual. Necesitamos la salvación de Dios. La salvación de nuestras almas es mucho más importante que nuestra sanidad física. Ahora veamos algunas mujeres que fueron curadas por Jesús. Es notable ver al Maestro que va mucho más allá de las reglas y normas establecidas por los religiosos de su época. Trata a las mujeres con el mismo cuidado y respeto que a los hombres, dándole a la mujer la dignidad que se merece, con su mirada, atención y compasión. Entre otras mujeres podemos mencionar a las siguientes: la hija de la mujer cananea, la hija de Jairo, la mujer que padece flujo de sangre, la mujer encorvada. Con estos 4 casos creemos que es más que suficiente para nuestra meditación en esta noche, a ver si nos alcanza el tiempo, pero por lo menos vamos a hacer el intento. Vayamos al primer caso que tenemos allí en Mateo capítulo 15, verso 21 al 28. Por favor, acompáñenme en la lectura. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, aquí vemos una especie de doble milagro, porque en realidad ha sido de bendición para ambas, para la madre y para la hija. Encontramos una madre desesperada.
Era una mujer cananea, no pertenecía al pueblo judío. Marcos la menciona como griega, sirofenicia, una mezcla de nacionalidades. Era una mujer gentil. Sin embargo, clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí encontramos una madre desesperada, pero una madre de hacer y de estar dispuesta a pagar cualquier precio por su hija. Ella está totalmente desesperada. Cuando se entera que Jesús estaba por aquella región, ella no va a escatimar esfuerzos para poder hacerle conocer al Maestro su tremenda necesidad. Y ante este pedido, ante este clamor, ante esta necesidad, ante esta desesperación, vemos curiosamente que el Maestro prácticamente no dice nada. Y podemos decir, ¿está siendo insensible? Con un signo de interrogación. Dice, pero Jesús no respondió palabra alguna. Ahí encontramos la primera negativa a este pedido. E incluso los discípulos sugieren que sea atendida. Le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Bueno, como diciéndole, bueno, hay que sacarse encima a esta mujer. Y respondiendo Jesús dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Ahí encontramos la segunda negativa, segundo no. Entonces esta mujer no está dispuesta a escuchar esas negativas, sino que va a dar un paso más. Dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Por favor, le está diciendo entonces la mujer. Entonces el Maestro responde y dice otra vez: no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. La tercera vez le dice que no. Bueno, cualquiera de nosotros a esta altura ya habríamos pegado la vuelta, tal vez enojados, ofendidos, un tanto orgullosos, nos habríamos retirado ya hace rato. Pero no esta mujer. Esta mujer ha perseverado, ha persistido y no está dispuesto a irse de allí sin haber recibido la respuesta del Maestro. Ante la tercera negativa dice: está bien, Señor. Dice: yo admito y reconozco que es así, pero déjame decirte una cosa. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! Que se conmovió al Señor. Entonces Jesús dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué tremendo esta experiencia, este encuentro. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? ¿Qué es lo que podemos sacar para nuestro provecho? En primer lugar, vemos que no hay excepción de personas para con Dios. Dios ama a todos por igual. Dios ama al mundo entero, a todas las personas, a judíos y a gentiles. Ama a todos los pecadores. No hace esa acepción de personas. Pero también sorprendentemente vemos a la perseverancia de esta mujer, la insistencia, la tenacidad, y sumada a la humildad, porque ella reconoció que el Señor tenía razón, pues como resultado fue elogiada por su fe, y una fe grande. Qué tremendo. Perseverancia más humildad igual una fe grande. En tercer lugar, podemos pensar que el Maestro sabiamente puso a prueba la fe de la mujer, pues Él quiere que nuestra fe sea mucho más preciosa que el oro. Vayamos al segundo caso, la hija de Jairo. Esto lo encontramos allí en Lucas, capítulo 8, verso 41. Dice lo siguiente: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga,
y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Versículo 49 dice así: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Otra tremenda acción de Jesús aquí con el caso de la hija de Jairo. Una vez más encontramos un padre destrozado. Tenía una hija que se estaba muriendo. Además era la única hija, así que también vemos a un padre que va a hacer esfuerzos por salvar a su hija. Entonces no hay un mejor lugar a dónde ir sino a los pies del maestro. Entonces, mientras estaba en esa turba, en esa multitud, tratando de conversar con el maestro, viene alguien de la casa de Jairo a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pues encontramos entonces a aquella hija que estaba enferma, ahora está muerta. Bueno, ellos pensarían y dirían: es demasiado tarde, no hay nada que se pueda hacer, ya está muerta. Es lo que dijeron la gente que vino trayendo esta mala noticia. Pero a diferencia de del anterior caso, vemos a un maestro compasivo. Simplemente oyó el caso y oyendo Jesús respondió. Le dijo a Jairo: no temas, cree solamente y será salva. ¿Saben que aquí encontramos palabras realmente llenas de bendición de parte del maestro? En primer lugar le dice: no temas. Le da unas palabras de paz a aquel hombre que estaba totalmente destrozado y quebrado por adentro. Le da paz. Y le dice también palabras de fe: cree solamente. Y le da una esperanza: y será salva tu hija. Y ya estando adentro en el lugar donde estaba yaciendo el cuerpo, consolando a la familia: no lloréis, no está muerto, sino que duerme. Qué palabras de consuelo. Y tomándole de la mano clamó diciendo: muchacha, levántate. Y se levantó y ordenó que le diesen de comer. Qué tremendo también es este milagro que hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que podemos ver en este caso? Que para Dios no hay cosas imposibles. No hay nada que Dios no pueda hacer. Cuando los hombres no podemos, Dios sí puede. Nosotros somos limitados, pero Dios es de poder infinito. Otra lección: Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Como vemos allí, simplemente el maestro escuchó el caso de Jairo, inmediatamente
estaba dispuesto a, bendecir, a ayudar, a solucionar el problema. La fe en Cristo es el único requisito puesto por Dios para obtener la salvación. Le había dicho a Jairo, cree solamente. Es el único requisito de Dios para todo ser humano y que puede alcanzar la salvación. Vayamos al tercer caso, la mujer sanada de flujo de sangre. También está en el mismo pasaje, pues aquí es como que se juntaba con este otro, con el caso de Jairo. Pero aquí vemos Lucas 8:43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que salió poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Otro tremendo milagro. La mujer sanada de flujo de sangre. Realmente podemos ver el padecimiento de aquella mujer. Ya padecía esta tremenda enfermedad, una pérdida de sangre. Nos imaginamos que estaría muy, muy débil, muy anémica. Y a raíz de esa enfermedad, bueno, seguramente aislada, excluida, la soledad, ¿no? Era todo un problema. Y el tiempo, 12 largos años con este problema. Y su economía totalmente devastada. Ya no tenía más porque se había gastado todo en médicos. ¿Y cómo estaría su ánimo? Pues por el suelo, cansada, débil, decepcionada. Pero aún así, estando en esa condición, aún padeciendo esta enfermedad, este dolor, ella está dispuesta a dar pasos de fe. Porque en otro pasaje encontramos que ella pensó, si tan solamente tocara el borde de su manto. Ella pensaba así, de esa forma, de manera positiva. Él esperaba ese momento, esa oportunidad. Y cuando tuvo esa oportunidad, ella no dudó en acercarse. Se acercó, dice, por detrás, como escondida y tímidamente. Y logró tocar el borde de su manto de Jesús. ¿Y saben qué pasó? Fue sanada. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Bueno, esta mujer diría, bueno, ya conseguí el objetivo, ahora me retiro y me voy, ¿no? Como diríamos, si iba silbando bajito. Pero no sería así, porque se manifiesta el poder del Maestro. Dice, ¿quién es el que me ha tocado? Bueno, los discípulos dicen, bueno, Señor, hay mucha gente, estamos todos apretados y ¿cómo podemos saber? Bueno, el Señor le dice, yo sé, yo he conocido que ha salido de mi poder. Vemos el conocimiento de Jesús. Él es Dios, Él es omnisciente, sabe y conoce
cada situación, cada problema, cada aflicción, cada angustia de sus hijos. Por lo que Él está dispuesto a bendecir, dispuesto a ayudar, dispuesto a socorrernos. Como aquella mujer, ahora ¿qué es lo que va a hacer? No solo Él conoce, sino que está dispuesto a operar ese cambio en esa mujer. Y al ser descubierta aquella mujer, ¿no? por el Señor, al ser puesto en evidencia de que es ella que había tocado el borde del manto de Jesús, ahora ella tiene que explica delante de todos por qué causa le había tocado y cómo fue sanada. Bueno, tiene que dar su testimonio, qué pasó allí. Y entonces el Señor confirma esa sanidad, esa salvación, diciendo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo me imagino a esta mujer retirándose de aquel lugar después de tener esta experiencia y cantando tal vez aquella canción que tantas veces cantamos: mi vida cambió, mi sonrisa volvió, yo vivo en la luz. Como lección tenemos una verdadera fe en acción. Esta mujer ha demostrado que con fe se puede conseguir la salvación. En segundo lugar, vemos que no hay nada oculto ante los ojos de Dios. Él conoce todo y en detalle cada problema, a cada hijo. Y también podemos pensar en que el dolor es el instrumento que Dios utiliza para nuestra bendición. Por eso, cuando estamos en medio del dolor, nunca tenemos que enojarnos con Dios, porque puede resultar en nuestra bendición. Y Dios tiene poder para hacer y operar ese cambio. Por último lugar, podemos ver la mujer encorvada. Lucas 13, ahí damos la vuelta a unas páginas a nuestra Biblia, capítulo 13, verso 10 al 3. Dice así, 13, 10. Perdón, 13, capítulo 13, verso 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Bueno, aquí vemos, en este caso vemos qué importante ha sido la presencia de esta mujer en aquel lugar, en la sinagoga, lo que para nosotros hoy sería el templo o la iglesia para nosotros. Nuestra presencia, la presencialidad, que es una palabra que está muy de moda. Dice que enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer, esta mujer que padecía esta enfermedad por mucho tiempo. Así que no solo vemos su presencia en aquel lugar, imaginamos tantos años, ¿no es cierto? Tal vez asistiendo a aquel lugar cada sábado y encima ser la primera en llegar. Realmente un ejemplo. Vemos su paciencia en medio de la dificultad. Desde hacía 18 años tenía esta enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. La paciencia. Pero vemos también su perspectiva. Una perspectiva muy limitada. Y que ha sido cambiada totalmente por el Señor. Porque Jesús la vio, la llamó, la liberó, la enderezó,
la sanó. Ahora, como reflexión, podemos pensar, ¿qué pasa con nuestra presencialidad, con nuestra presencia, con nuestra asistencia? ¿Dónde estamos cuando el pueblo de Dios se congrega o se conecta, que está muy de moda hoy? Esta mujer supo estar en el momento y lugar indicado. Fue tremendamente bendecida por ello. ¿Cuál es nuestra perspectiva? Tal vez estemos demasiado encorvados, mirando al suelo y aferrados a este mundo, angustiados, confundidos y con miedos. Dejemos que Jesús opere el cambio en nuestras vidas. Queridos hermanos, que el Señor pueda añadir sus bendiciones a estas meditaciones. Que el Señor bendiga su